colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas tardes con todos. Ya vamos a empezar con un nuevo tema el día de hoy, un tema muy interesante que es cómo se moverá Lima después de Lima y Callao después de la cuarentena por el COVID-19. Ya está con nosotros el ponente, el ingeniero Miguel Sidia, y el ingeniero Elías Tapia, quien va a hacer la presentación correspondiente y a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Buenas tardes con todos, ingeniero. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, colegas. Les transmito el saludo de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, así como de todos los consejos departamentales a nivel nacional del Colegio de Ingenieros. Un saludo también a toda la comunidad de la construcción, tanto del Perú como de toda Latinoamérica. Hoy, como desde el inicio de la cuarentena, tratando de aprovechar estos tiempos libres que tenemos, hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante: cómo se moverá Lima post-cuarentena. Ustedes saben que Lima ya desde hace muchos años, desde inicio de la década del 60,
sufre del problema del transporte urbano. Debido a la explosión demográfica generada por la migración del campo a la ciudad y debido a que en su momento no se construyeron las infraestructuras necesarias, el transporte es caótico. Nuestras autoridades tratan en la medida de lo que sea posible de dar las soluciones efectivas a este caos. Sin embargo, mientras no culminemos con nuestra red de metros, nuestras 6 líneas de la red de metros de Lima, y con la implementación también de algunos teleféricos que ya se ha anunciado, vamos a tener que esperar muchos años todavía, y tenemos que estar pensando en soluciones alternativas, soluciones sostenibles que den solución a este problema. Para eso hemos convocado a un experto, a un especialista en transporte urbano, que es el ingeniero Miguel Cidia Carrasco. El ingeniero tiene 30 años de experiencia en el campo de la ingeniería de transporte y la movilidad urbana. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene maestría en ingeniería de transportes por la misma universidad. Tiene especialización en transporte urbano en el Instituto Transmilenio de Bogotá. Ha sido gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima Metropolitana y actualmente forma parte del Consejo Directivo de la Autoridad Única de Transporte de Lima y Callao. Entonces, como ustedes pueden apreciar, tenemos a un experto en el tema. Te agradezco, Miguel, bienvenido. Muchas gracias por apoyarnos al Colegio de Ingenieros y a todos los colegas del Perú y Latinoamérica. Así que te dejo y puedes empezar con tu presentación. Muchas gracias, Elías. Para mí un tremendo gusto, un tremendo honor estar aquí en la Casa de los Ingenieros del Perú, de los Ingenieros de Lima, para tratar este tema, para que sea en realidad un conversatorio. En tema de transporte no tenemos pues las varitas mágicas, ¿verdad? Pero vamos a proponerles ahora, en estos minutos que vamos a estar con ustedes, algunos escenarios. ¿Qué va a pasar con la movilidad urbana, con la ciudad en realidad? Porque tenemos una gran oportunidad en esta etapa de COVID-19. Muy bien, entonces empezamos, vamos a compartir la pantalla. Bien. Vamos a hacer un pequeño análisis de la situación actual de la movilidad de Lima y Callao. En realidad sabemos que Lima y Callao es una gran urbe de más de 10 millones de habitantes. Y cuando me refiero a Lima, estoy hablando de Lima y Callao. ¿Cuáles son, en principio, las ventajas que tiene esta gran ciudad capital de la República del Perú? En primer lugar, Lima y Callao tiene un excelente bono de movilidad sostenible, que le podemos llamar. ¿Qué cosa es eso de movilidad sostenible? Se le llama movilidad sostenible a la suma de los viajes que se realizan diariamente en la ciudad, tanto en los transportes no motorizados como en los transportes públicos. Los transportes no motorizados están compuestos por la caminata, porque hay mucha gente que se mueve caminando por la ciudad para trabajar, para estudiar, para comprar. De hecho, vamos a tomar como fuente la información, las encuestas anuales que hace Lima, como vamos, nos dice que el 12.5% del 12.5% de los viajes que se producen en Lima y Callao se realizan caminando. Y también todavía tenemos un modesto pero creciente número de personas que utilizan la bicicleta. Entonces, estos dos modos, ¿no? A pie y bici, scooter, etcétera, es lo que se llama el transporte no motorizado. Ahora le vamos a llamar para la exposición TNM. Y los transportes públicos, definitivamente, pocas ciudades en el mundo entero tienen un tan alto nivel de viajes en los transportes públicos, desde las combis hasta los trenes, desde los micros y cúster hasta el metropolitano.
todo ese transporte público. Si sumamos los transportes no motorizados con los transportes públicos, tenemos que la movilidad sostenible en Lima y Callao suma 77%. 3/4 partes de nosotros nos movemos en estos transportes sostenibles. Buenísimo. Basta que pase del 60% para que ya se considere un valor importante. Bien, ese 77% es una cantidad muy buena, pero ¿la calidad será igual de buena? Ahí viene el tema, ¿no? El transporte no motorizado, pues la verdad que no tenemos todas las facilidades para caminar por las veredas, para caminar por la ciudad. Es decir, si hoy o mañana, pasada la cuarentena, a mí se me ocurre que quiero caminar desde mi casa en Jesús María o en San Miguel y quiero irme hasta Surco y no quiero tomar ningún medio de transporte, y si quiero hacerlo caminando, pues tendría la ciudad que estar preparada para que yo haga ese trayecto caminando, con las veredas, los anchos suficientes, de repente alguna zona de descanso, habrá sombra, no habrá sombra, cómo estarán las intersecciones, los semáforos estarán preparados para el peatón. Y si yo fuese un invidente o si yo fuese una persona con discapacidad, ¿podría hacer ese viaje caminando de un lado al otro de la ciudad? No, lamentablemente todavía no está preparada la ciudad. Y si quiero irme en bicicleta, menos todavía. Entonces nuestros transportes no motorizados no tienen las facilidades para realizarla de la mejor manera. Y los transportes públicos, bueno, los transportes públicos es una gran caja de Pandora, ¿no? Tenemos demasiado, o sea, se está atomizado el transporte público de la ciudad. Por un lado tenemos los trenes, ¿no? El metro con alta tecnología, tenemos un BRT que es el metropolitano, ya van dos. Tenemos el transporte convencional de las combis y de los cúster y de los buses. Muchos son formales, pero muchos más son informales. Tenemos los taxis, que también son informales. Se habla deben haber pues 90.000 taxis formales u 80.000, y se dice que son pues 150.000 informales, ¿no? Los colectivos donde todos son informales, los mototaxis, la gran mayoría son informales y un número reducido son formales. Entonces, como acabamos de decir, pues hablamos mucho de la informalidad. Nos quejamos de la informalidad en los comercios, en el transporte, los ambulantes, etcétera, pero el Perú es informal. 60% o un poco menos de la economía de Lima es informal. Y en el Perú es el 65%. Es informal. O sea, 2/3 de nuestro país, de nuestra ciudad, somos informales. Entonces, al quejarnos de la informalidad, nos estamos quejándonos contra nosotros mismos, en realidad. El Perú, gracias a Dios, durante los últimos 20 y tantos años, 25, 28, 30 años, ha venido creciendo. De ser un país bastante pobre, ahora somos menos pobres, pero seguimos siendo pobres. Seguimos saliendo en de vez en cuando salen pues los rankings de competitividad a nivel mundial, los rankings de educación, los rankings de infraestructura, y siempre somos el país que está a mitad de la tabla y a veces abajo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un alto nivel de pobreza. Ese alto nivel de pobreza crea subempleo. No puede dar educación suficiente a los miles de jovencitos que salen y que terminan la secundaria cada año. Lo ideal es que vayan a un centro superior de calidad. La SUNEDU acaba de barrer una serie de universidades bamba, informales, podríamos decirlo así. Entonces, esa informalidad, por otro lado, nos salva, ya sabemos. Pero mientras tengamos ese número alto de subempleos, pues el colchón de la informalidad también va a seguir siendo el transporte público. El mototaxi, los colectivos. Pero esa persona que tiene una mototaxi
a comprar una mototaxi. Ese señor o esa señora que tiene un colectivo o una combi la ha adquirido con su ahorro. Eso es un activo. Es lo que llama pues nuestro conocido Hernando de Soto, pues el otro sendero, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que no sea el enemigo del desarrollo, el enemigo de la ciudad, sino incorporarlo a la formalidad, incorporarlo de mejor manera al sistema, progresivamente, progresivamente? ¿Cuántos de los señores que ahora son dueños de Metropolitano no empezaron manejando combis, por ejemplo? Habría que preguntarse eso. Y ahora son grandes empresarios. Por lo tanto, no satanicemos la informalidad. Yo creo que volteemos la tortilla al asunto y veamos cómo, porque si no, no vamos a tener la cantidad de gatos suficiente para tanto ratón suelto y querer ir y cazarlos. Imposible, imposible, porque el Perú es informal. Sigamos con las ventajas que tiene Lima y Callao. Lima y Callao, gran parte de la ciudad, la mitad, un poco más, es relativamente plana, pero todo eso no es Lima. Hay zonas, vamos a Pamplona, en San Juan de Miraflores, vayamos a los cerros de Carabalí o de Comas, el Agustino, pues tenemos una ciudad ondulada. No estamos en la sierra, no estamos a 2000 metros de altura, estamos en la costa, pero digamos que en términos generales Lima y Callao es una ciudad plana, ¿no? El clima es bueno. Ya estamos a punto de empezar el invierno y tenemos un clima templado, ¿no? Y la malla vial pues, no está tan mala, ¿no? Tenemos una cantidad suficiente de vías que tienen una sección generosa. Hay otras que todavía hay que seguir haciendo, ampliando, construyendo, prolongando, pero esa es una buena ventaja. Y otra que se acaba de demostrar, tenemos un Estado que tiene las cajas, tiene los ahorros financieros suficientes, como por ejemplo en esta pandemia, dar el bono, ¿no?, a las familias que se ven afectadas, que son la gran mayoría de la población se ha visto afectada, todos nos hemos visto afectados. Por lo tanto, y bueno, y lo vemos, los gobiernos regionales no pueden con el dinero que se les da porque no hay capacidad de manejo, de gestión para gastarlo. Entonces, esta es una buena ventaja que hay que aprovechar para que el gobierno central empiece a distribuir ese dinero entre los gobiernos regionales, las municipalidades, para empezar las obras que necesita la ciudad. Bueno, así como hay ventajas, hay desventajas, ¿no? Debilidades. ¿Qué debilidad tiene nuestra metrópoli? Pues que es una ciudad plana, extensa, es una Malagua. Hace 300 años era solamente el centro histórico. Han venido migraciones, invasiones, etc. Y la ciudad ahora mide 100 kilómetros de largo. En pocos años, por el norte, Ancón va a ser uno solo con Huaral. Esas playas donde muchos limeños van a veranear o ya viven al sur, no están en Lima, están en otra provincia, están en Cañete. Y por el este, Huarochirí ya está encima de Lima. Eso no es bueno, porque los limeños tenemos que movilizarnos, recorrer distancias grandes, importantes, para ir a trabajar, para ir a comprar, para ir al hospital. Y sabemos que nos demoramos horas a veces viajando. Otra debilidad es que somos una ciudad así muy clasificada, muy zonificada, esas zonas donde solamente se permite que sea residencias, casas, viviendas, los parámetros no te dan para que hagas un pequeño local comercial, no tenemos esa mezcla de uso, eso del barrio de antaño, recuerda, ¿no? Uno vivía ahí y estaba el peluquero y la botica y el minimarket y el zapatero, ahora ya no, ahora nos especializamos, nos hemos pituqueado por ese lado, ¿no? Y bueno, en los rankings también sale que Lima es una ciudad contaminada.
nuestro parque, nuestros micros botando humos, ¿no? Polución, y tampoco se escapan nuestros ríos. Tenemos tres, no solamente el río Rina, que está súper contaminado. Gracias a Dios ahora está más bonito, ¿no? Bueno, eso que hablábamos al principio de que es una ventaja de ese bono de la movilidad sostenible, de que mucha gente se movilice en transporte público, en este momento es una desventaja, porque es un alto foco de contagio para el COVID-19. Lo acabamos de ver, ¿cierto? El Ministerio de Transporte ha ido a las estaciones del metro, del metropolitano, y más del 30% de la población en promedio está contaminada y está contagiando al resto de los pasajeros. ¿Cómo hacemos ahí? Ahora estamos dando esta conferencia para no sé cuántas personas y cada uno estamos en nuestra casa. La tecnología. Pero nuestra tecnología digital no está pues como la de Colombia, la de Uruguay o la de Chile. Podría con esta pandemia, miren, decía uno de estos especialistas, gurús en el tema tecnológico, que lo que antes de la pandemia, el desarrollo de tecnología digital demoraba 2 años, con esto de la pandemia ahora se da en 2 meses. Entonces ahí podríamos tener el riesgo de que nuestro país quede a la saga de otros países que tienen mayor desarrollo tecnológico. Eso no sería bueno, ¿no? Comercio digital, comprar desde la casa, etcétera. Y la otra, que sí es nuestra burocracia. Se les dice lo que deben de hacer, pero o no lo hacen, o no saben hacerlo, o son lentos por naturaleza. Entonces, de repente no la ven, pues no la ven, no ven estas oportunidades y se pasa y se pasa. O sea, miren, tenemos lo que resta del año para hacer cambios importantísimos en las ciudades. Si no los aprovechamos, se nos pasa el tren. Pero eso tenemos que haber empezado ya ayer. Oportunidades. Bueno, nos cayó del cielo, así como tenemos, no sé ya cuántos van, 3.000 o 4.000 muertos en el Perú y 200.000 en el mundo, el COVID-19, pero a la vez es una oportunidad de oro. Oportunidad de oro no para la movilidad solamente, para las ciudades, para nuestras ciudades. El Ministerio de Vivienda habla de planes de movilidad urbana. De hecho, empezó a desarrollarlos algunos, está haciendo planes de desarrollo urbano para las ciudades. El Ministerio de Transporte creó Promovilidad, está haciendo planes de movilidad urbana, está poniendo plata para esto del transporte no motorizado. Se está moviendo. Hay quienes dicen los mercados de abasto tenemos que reinventarlos. Sugieren que saquemos a los comerciantes y los pongamos en las plazuelas cercanas a los mercados actuales o a las calles, con el distanciamiento adecuado, etcétera, y los mercados actuales, tomémonos lo que queda del año, se demuelen, qué fácil, ¿no? Pero se demuelen y se vuelve a ser un señor mercado. Además de propiciar el comercio de cercanía en los barrios, pues para que no vayamos todos hasta el mercado central de Lima, para que no vayamos todos al mercado de fruta, para que al mercado de Surquillo, ¿no? Sino que tengamos pequeños mercaditos que nos alivien y descongestionen estos gran focos de congestión. Actualmente los mercados son el principal foco de congestión junto con el transporte público. ¿Qué otra oportunidad? Ya antes de la cuarentena, la ciudadanía ya estaba cogiéndole el ritmo a la conciencia sobre el tema de la sostenibilidad ambiental en el mundo, en el planeta. Ya ahorramos en bolsas de plástico, por ahí la Municipalidad de Lima sacó el pico y placa para que los carros estén menos en las calles, contaminando menos, en fin. Esa tendencia, estilos de vida, mejor alimentación, economías compartidas, ya no saco mi carro, me voy en el tuyo porque vamos muy cerca al mismo trabajo o a la misma universidad.
Eso era antes de la pandemia. Pues ahora hay que aprovechar esto, esta tendencia saludable y vamos a sumar ahí por ese lado. Es una tremenda oportunidad. A la vez, la extensión de la ciudad es una desventaja, ¿verdad? Es una debilidad, pero también es una oportunidad en el sentido de que tenemos espacio. Las ciudades europeas ya no tienen a dónde crecer. Nuestra Lima tenemos para crear parques grandes zonales o los parquecitos de bolsillo que abra el Ministerio de Vivienda. El mar, un mar tan amplio, tan bello, tan productivo. Nuestros ríos tenemos 3. Por ahí tenemos, ¿no? Formar nuevas centralidades dentro de la ciudad, ¿no? Ahí pues los urbanistas son los especialistas en el tema. Y ya tenemos 2 grandes líneas de transporte masivo, rápido, como es la línea 1 del metro y el metropolitano. Y está en plena construcción la línea 2. Bueno, a lo largo de esos ejes, de estos corredores, 500 metros a un lado, 500 metros al otro lado, tiene que haber todo un desarrollo urbanístico, densificar, mezcla de uso y sobre todo en las estaciones. Ahí se va a bajar miles de personas, millones de personas al mes y van a subir millones de personas al mes, al año. Eso tienen que ser grandes focos de desarrollo de la ciudad. El IMP, el Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de Lima, está ya haciendo desde el año pasado la actualización del plan de desarrollo, ¿no? Pues ahí me imagino que esto definitivamente lo están viendo. Bueno, hemos hecho este pequeño diagnóstico y vemos en esta lámina lo que se sugiere que sea una movilidad racional, una movilidad inteligente. Y una serie de medios de transporte que tenemos, hay que usarlos pues de la mejor manera, en el momento que convenga, según la distancia a la que yo me voy a dirigir, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, pues que si yo voy a salir pues aquí a 3 cuadras, caray, no voy a tomarme pues el trabajo de abrir el garaje, prender el auto, sacarlo por 3 cuadras. Tranquilamente se hace caminando. 4 cuadras, 5, 6, 7 cuadras, se hace caminando. 1 kilómetro se puede recorrer en 15 minutos. Caminemos. Ahora con la pandemia la gente ha aprendido a caminar. Entonces ese 12% que ahora camina la gente, pues que suba y que suba, ¿no? Si hablamos pues de 800 metros, como dice el cuadro, 900 metros, pues aparte de caminar, pues también puedo coger la bicicleta, ¿no? Bueno, la motocicleta o el mototaxi, pues los viajes cortos, la combi, la idea es que sea de viajes cortos también. Y hablamos de 1,5 km, la bicicleta. Ahora tenemos las bicicletas eléctricas. Si con una bicicleta convencional yo puedo recorrer 5 o 6 kilómetros, pues con una eléctrica o de asistencia, el pedaleo asistido, pues yo puedo irme tranquilamente 12 kilómetros. Yo puedo irme del centro de Lima a Chorrillos, a estudiar, a trabajar y volver. 12 kilómetros. Del centro de Lima a Los Olivos, a más allá, a Comas. Entonces, ese también es un excelente medio de transporte. Esta bicicleta eléctrica debe estar más barata. Bueno, la motocicleta definitivamente lo es. Y para la distancia más corta, ya pues me subiré pues al bus, pues, ¿no? O al taxi, o a mi auto, ¿no? Entonces, usemos de manera racional. No es que se diga ni que se satanice, decir, no debes comprar el auto es el contaminante, es el enemigo de la ciudad y todo. Miren, en mi casa tenemos un auto, pero antes de la pandemia, ese auto se usaba para la familia, para ir al supermercado, para ir a pasear, en fin. De lunes a viernes, mis hijas usan transporte público o bicicleta. Mi esposa, si tiene mucha prisa, taxi, yo bicicleta.
Hace años que yo me muevo en bicicleta. Camino, me subo al bus, ¿no? Bien, ¿y qué va a pasar después de la cuarentena? Bueno, el COVID o la COVID-19 ha venido y ha venido para quedarse. Lo vamos a tener largo rato. Distanciamiento social, cuidado, lavarse las manos, tenemos para rato. La Organización Mundial de la Salud ya lo viene repitiendo hace buen tiempo. Tenemos COVID para rato. Este es el primer factor después de la cuarentena. El segundo, el teletrabajo, el comercio electrónico, las compras por internet, el estudio en casa ha venido para quedarse, señoras y señores. Ya es una realidad. Hace algunos pocos meses no existía o era muy poco. El comercio electrónico está transformando la economía, todavía no tanto en nuestros países, pero en los países desarrollados. Amazon, por ejemplo, está que hace y deshace casas por departamentos, grandes tiendas están yendo a la quiebra, se tienen que estar reconvirtiendo. Ese comercio electrónico y va a seguir creciendo, y más aún con esta pandemia. Los estudios. Yo dicto desde abril un curso en la Universidad C. Sapiense y con total normalidad, gracias a Dios, no se ha colgado en ningún momento, las clases, hasta trabajo de campo los hago hacer a los chicos aprovechando el Google Street View y todo eso, o desde la ventana de su casa hacia la calle. La bicicleta ha venido para quedarse. Ya desde antes, como les decía, ha venido creciendo el número de personas que usan, hombres, mujeres, niños, viejos, y pues la vamos a tener. Ha venido para quedarse. Entonces tenemos COVID, que ha venido para quedarse, el teletrabajo, el comercio digital, que ha venido para quedarse, y la bicicleta, que ha venido para quedarse. Estos son tres nuevos actores en esta etapa después de la cuarentena. Bien, vamos a ver acá algunos números, algunos numeritos, cómo actualmente o antes de la cuarentena se mueven los limeños y chalacos. Estos valores que están aquí son específicamente los modos de transporte por los motivos más importantes, que son ir a trabajar, ir a la oficina, ir a estudiar. Eso es lo más importante. Hay otros, por ejemplo, ir a comprar o ir al hospital, no están aquí. ¿Ya? Y es probable quizás por eso que si ustedes ven aquí, el 12.5% de los viajes se realiza a pie. Según el Plan Maestro de Transporte Urbano de JICA, algunos de ustedes lo usan, lo han escuchado hablar, ahí decía que era el 25%. Probablemente porque aquí solamente estamos considerando motivo de viaje, oficina, trabajo y educación, y no están los otros modos, quizás eso sea la diferencia. Lo bueno es que Lima, como vamos, esta encuesta la hace todos los años. Por lo tanto, vamos a saber de aquí a fin de año o a principio del próximo año cómo se está moviendo la ciudad después de la cuarentena. La tendencia de estos viajes a pie ha sido ligeramente al alza, por eso que ven ahí la palomita verde. Y el que sí ha estado subiendo importante es la bicicleta, el uso de la bicicleta. Ya el 2019 estaba en 1.5%. Desde el 2018 ya pasó esa barrera dura del 1%. Acaban de hacer una encuesta los grupos colectivos de ciclistas, y ellos dicen que este porcentaje, según sus sondeos que han hecho, está ya en arriba del 2.5, ¿no? Bueno, el hecho es que
el uso de la bicicleta cada año está creciendo por lo menos 25%. Entonces quiere decir que si utilizamos este 1.5, si no hubiera habido cuarentena, al final de este año, 2020, probablemente pudiera haber estado en 1.9, quizás 2, ¿no? El transporte moderno, transporte público moderno, le llamamos al metro, le llamamos al metropolitano, le llamamos a estos corredores complementarios que van por la Marina, que van por Calle Prado, por la Arequipa. Esos mueven el 9%, ya no es tan poco, ya no es tan poco. Y el resto del transporte público convencional, el resto de los buses y micros y combis, mueve el importantísimo 54%. Altísimo. ¿Y por qué es que tenemos ahí en la pantalla esa carita de triste? Porque en los últimos años ha ido bajando ligeramente, ha ido bajando ligeramente. ¿Por qué? Porque el auto privado ha ido subiendo ligeramente. Se venden más autos, están más cómodos, más baratos, la gente tiene mejor economía. Pero aún así, entonces tenemos que en el transporte moderno, el público y el convencional, movemos 63% de los viajes. Enorme cantidad. Y qué bueno que sea así. El taxi está en 2.5%, el mototaxi en 4.5%, el colectivo en 3%, está más que el taxi. El auto privado está en 10.5%, tiene la palomita verde porque está con tendencia a la alza. Y la motocicleta todavía está relativamente bajo, 2.5%, pero con tendencia al alza. Entonces, si sumamos todos los transportes sostenibles, que son a pie, bicicleta y los transportes públicos, suman 77%. Ese es el gran bono que decíamos que tiene, esa gran ventaja que tiene nuestra ciudad y el resto, ¿eh? Chiclayo, Cusco, Arequipa, Iquitos, en fin, se mueve mucho en transporte público. No el más adecuado, pero al fin y al cabo transporte público. El transporte público individual le llamamos al taxi y a la mototaxi. Es un transporte público de alquiler, por decirlo así. Es un 7%, y el transporte individual, que es el que va en su propio auto, en su propia motocicleta, es un 13%. Bien, partiendo de esta línea base, es que nosotros nos hemos puesto a jugar con escenarios de qué puede pasar después de la cuarentena. Entonces hemos creado una matriz que yo la pongo a la disposición de ustedes, de la academia, de los jóvenes universitarios, de los jóvenes ingenieros, de los funcionarios públicos, para que la usemos, le demos vuelta. Pero aquí nos hemos aventurado a lanzar 2 escenarios, ¿ya? 2 escenarios que los ponemos a vuestra consideración. Para lo cual hemos creado esta matriz de probabilidad de cambio modal, como le estamos llamando. Es decir, antes del COVID, ¿cuáles eran mis modos de transporte preferidos y cuál serían después del COVID? De repente cambio de modo de transporte. Y ahí vemos en la partecita de abajo, aquí, a ver, aquí se ve, probabilidad de cambio de modo. Entonces, le poníamos 1 si esa probabilidad de cambiarse de un modo a otro es baja. Le pondríamos 2 si la probabilidad es mediana. Y le pondríamos 3 si esa probabilidad sería alta, ¿no? Entonces, aquí no quiero entrar en mayores detalles porque no hay tiempo para eso. Como les digo, al final yo les doy mi correo, en fin, para contactarnos con quienes deseen investigar un poquito más sobre esto. Y van a haber modos de transporte que van a ganar viajes, pasajeros, y otros modos de transporte que los van a perder, ¿ya? Pero aquí va a entrar un modo de transporte que antes no lo teníamos, que es el teletrabajo, el comercio electrónico por internet, que antes no lo teníamos. Ese es un escenario, ¿no? Ese es el escenario 1.
Bien, decíamos entonces que la bicicleta, se habla mucho de la bicicleta, que hay que construir ciclovías, que todas las ciudades en el mundo lo hacen, los gringos en Estados Unidos, en Europa, los chinos, los colombianos, todo el mundo en Argentina, en Puno, en todas partes, ¿no? ¿Qué pasaría? Estos escenarios son hasta el final del 2020. ¿Sí? O sea, todo lo que resta de este año, que son 6 meses, 2020, y todo el 2021, perdón. Quise decir, hasta finales del 2021. ¿Ya? Ahora estamos en 1.5%. Subir con ciclovías y todo a 4% no es poca cosa. Es más que el doble de lo actual. Es más que el doble de lo actual. Actualmente en Lima se producen cada día 24 millones de viajes. 24 millones de viajes. En todos estos modos de transporte. Entonces, hablar de 10% de estos viajes, estamos hablando de ¿cuánto? 2.400.000. Y hablar de 1%, estamos hablando de 240.000 viajes. Entonces, actualmente se realizan más o menos 300.000 viajes en bicicleta. Entonces, irnos a más del doble, bueno, pero 4%, este es el escenario. Y el otro escenario es que ese teletrabajo, el estudiar en casa, el comprar por internet, me va a evitar que yo coja el micro y me vaya al centro comercial a comprar, que yo coja mi auto y me vaya a la oficina a trabajar, que yo tome el taxi para ya no ir a la universidad o al colegio a trabajar, porque todo eso lo voy a hacer en casa. Entonces hay quienes dicen que es todo quedarnos en casa para trabajar, comprar o estudiar, podría atraer de los viajes ordinarios el 6%, el 7%, el 8%. Bueno, en este primer escenario 1, veamos qué pasa si el 5% de los viajes pasa de los modos convencionales y se queda en casa haciendo teletrabajo y comercio electrónico. Entonces, sobre esto y con esa matriz que les mostré hace un instante, empezamos a jugar cómo se movería, ¿no? El modo a pie de 12.5 va a seguir subiendo, lo hemos puesto en 13%. Los transportes públicos sí son los que van a pagar el pato, como aquí, ¿no? Probablemente los viajes en metropolitano, el tren, por esto del contagio, baje de ese 9% a un 6%. Es bastante, ¿eh? Es bastante. Y el transporte convencional, qué duda cabe, va a bajar. Aquí estamos pensando que puede bajar de 54% a 49%. El taxi subiría un poquito, de repente quizás más los de aplicativo, ¿no? El mototaxi podría bajar porque podría estar yéndose al teletrabajo, podría estar yéndose a la bicicleta. El colectivo podría también verse afectado por estos nuevos actores que entran. El auto privado podría estar manteniéndose más o menos ahí, ¿no? Y la motocicleta es muy probable que suba. Uno pues compra una motocicleta pagando, creo que, no sé, si 100 soles mensuales a crédito, ¿no? Hay motocicletas de 2.500 soles, o sea, bastante barata. Entonces, este es un primer escenario. Al final, ustedes ven que el transporte sostenible, que antes de la cuarentena era 77%, bajaría a 72%. Y el transporte privado subiría un poquito, de 13% a 14.5%. Entonces, bajaría el transporte sostenible, la movilidad sostenible. Pero todavía sigue siendo un buen valor, ¿no? 72% sí, un buen valor. Pasamos al segundo escenario. Este es más optimista. Más optimista, ¿no? En el primero decíamos que la bici pase a 4%, ahora que la bici pase al 5%. De repente al 6%, pero por ahí, ¿no? Es bastante, ¿eh? Es bastante. Y que ese teletrabajo y ese comercio
desde casa suba de, ya no sea 5, sino 7%. Uf, tremendo, bastante. Entonces, bueno, a pie seguiría una tendencia más o menos por ahí. Transporte público, el convencional, el moderno, igual son los que se ven afectados. El taxi se puede mantener, mototaxi bajar un poquito, el colectivo, el auto privado podría bajar un poco más porque estaría pasándose al teletrabajo. Con profesionales, gente que tiene un auto, tiene un poquito más de nivel económico, más alto, podría hacer alguna de estas actividades o estas compras desde casa, ¿no? Por eso es que puede bajar el uso del auto privado, siempre y cuando tengamos este escenario con estos porcentajes. Al final, la movilidad sostenible, el transporte sostenible todavía seguiría bajando un poquito más, de 77 a 71.6. Y el transporte privado subiría apenas porque estaría siendo absorbido en gran parte por el teletrabajo y la bicicleta. Bien, aquí pues hemos mostrado estos dos escenarios, pueden haber más, pero es para investigarlos, ¿ya? Bueno, pero aquí tenemos algunas primeras conclusiones después de la cuarentena. Vamos a tener más bicicletas rodando por las calles. Esperemos que con más ciclovías. Esperemos que con más ciclovías. Vamos a tener un poquito más de gente caminando por las calles. Esperemos que en mejores condiciones. Taxis ya tenemos bastantes en Lima, pero quizás suba un poquito más, o se usen más. De repente los de aplicativos se empiecen a usar más. Motocicletas, vamos a tener más motocicletas y sabemos que son uno de los conductores que menos cumplen las normas de tránsito. Cuidado ahí. Si bien va a haber menos gente viajando en los transportes públicos, pero la flota va a seguir siendo la misma. El mismo número de micros, de buses, de metropolitanos, etc. Estos son los primeros apuntes y aquí van las primeras conclusiones. Primera conclusión. Trabaja en casa, compra en casa, estudia en casa, hemos dicho, ha venido para quedarse. Es el nuevo protagonista en la movilidad de las ciudades. ¿Qué tanto la va a alterar? ¿Qué tanto va a mover el gallinero? Lo vamos a ver en los próximos meses. De hecho, pues los comercios están poniendo las pilas para hacer los deliveries, hacer las compras por internet, etc. ¿Cómo va a impactar eso? En los países europeos ya está impactando fuertemente. ¿Cómo impactará en el Perú? A esperar. Segunda conclusión, a pesar de que disminuye el número de pasajeros en transporte público, pero el transporte público, el modo de viaje en transporte público, seguirá siendo el de mayor demanda. Así pase del 64% al 55%, 55% es un montón. Estamos hablando de 13, 14 millones de viajes todos los días que se van a seguir moviendo. Por más que querramos construir todas las ciclovías del mundo, en Lima no vamos a llevar más de 5 o 6%. Y vamos a seguir trasladando en micros y buses 50 y tantos %. Por eso es que necesitamos seguir con esta reforma del transporte, mejorar sus condiciones, y esta es una oportunidad. Necesitamos hacerlo. No descuidemos el transporte público, ahí nos movemos todos, desde el pobre hasta el medianamente rico. Todas las clases sociales usan de alguna manera el transporte público, con COVID o sin COVID. Va a bajar, pero va a seguir siendo muy alto. Por lo tanto, no podemos descuidarlo. Nuestras principales baterías tienen que estar en el mejoramiento de las condiciones del transporte público. Por supuesto, esa flota de transporte público va a seguir siendo la misma.
Ellos no van a guardar sus buses, ¿no? Van a seguir, con poquitos pasajeros, pero van a seguir, porque si no, ese día no comen. Cuarta conclusión, habrá más ciclistas en las calles, más peatones. Ayer o anteayer, 2 ya murieron. ¿Quiénes causaron la muerte? 2 conductores de transporte privado, de auto. ¿Mm? Y de noche, con poco tráfico. Imagínense ahora miles de ciclistas, peatones, y las calles no están preparadas. Las calles no están preparadas para los transportes no motorizados. Quinta conclusión, va a subir la demanda por los taxis. Esperemos que no suba la flota, pero sí va a subir el parque de motocicletas. Eso también hay que manejarlo bien. Hay que manejarlo bien, señores, la policía de tránsito, municipalidades, hay que controlar a estos conductores. Va a haber mucho delivery, mucha gente que vaya, ¿no?, a trabajar en motocicleta, eso hay que cuidar. Y la última conclusión, se tiene que redistribuir el espacio público de las vías. Habrá mayor ancho para las veredas, se tendrá que tomar una parte de las pistas de los autos para las ciclovías, espacio para los transportes no motorizados, para los transportes públicos, tiene que haber carriles para los transportes públicos, por lo tanto para los autos va a haber menos espacio. Ya lo ha tenido suficiente, ¿eh? Ya lo ha tenido suficiente. Bien, tenemos la oportunidad de oro, por eso es que lo pongo ahí en la lámina muy grande y muy rojo encendido. Esta es la oportunidad de oro de las ciudades del Perú. No la podemos dejar pasar, no se nos puede pasar el tren. El COVID, con muerte y todo, nos ha traído esta oportunidad de oro para las ciudades, no solamente para el transporte, la movilidad urbana. Tenemos que volver a repensar el concepto de ciudad. Hablamos hace un momento de mercados, aquí yo no tendría por qué estar hablando de mercados, ¿verdad? Porque no es mi especialidad. Pero tenemos que repensar la ciudad. El otro tema importante es que va a bajar la movilidad sostenible, pero que no baje tanto, que no baje tanto. Hay que ver la manera de mantenerla en los buenos niveles que tiene ahora. Algunas recomendaciones, empecemos esto, dado que el mejor transporte es el que no se realiza y el mejor transporte va a ser el teletrabajo y el comercio por internet y el trabajar en casa, pues hay que incentivarlo, hay que dar las facilidades, pues que las oficinas, los ministerios, pues los empleados no vayan de lunes a viernes, sino que vayan 2 veces a la semana y los otros 3 trabajen en casa, algo así, horarios diferenciados, que no todo el mundo entre a las 8, hay otros que entren a las 10 y otros entren a las 7 de la mañana, en fin, ¿no? Tenemos que promover los transportes no motorizados. Yo propongo aquí, entendiendo que hay audiencia de varias ciudades del país, un programa intensivo de hacer rampas para peatones en las veredas a nivel nacional, desde Lima hasta la ciudad más pequeña, en los 1.400 o 1.500 distritos que hay en el Perú. Eso que suena tan humilde, es facilísimo de hacer, los expedientes técnicos serían muy rápidos. La inversión sería relativamente baja, el tiempo de ejecución sería rápido y los beneficios sociales y para la movilidad serían altísimos. Las veredas en nuestras ciudades no están preparadas para los peatones. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Sí, señores, ciclovías, ¿no? Pero también veredas. Hay zonas donde ni siquiera veredas hay. Y hay otras donde miden 80 centímetros de ancho la vereda, ¿no? Entonces, un programa intensivo de construcción de rampitas. Hace el año pasado
Ustedes vieron que el alcalde Jorge Muñoz tuvo el coraje de subirse a una silla de ruedas y recorrer algunas cuantas cuadras. Se dio cuenta lo que es estar en el zapato de una persona con discapacidad. Y al día siguiente ordenó que se construyan varios miles de rampas en diferentes distritos de la ciudad. Y la propiedad y la empresa privada dijo, yo pongo tantas bolsas de cemento. Y se han hecho en muy poco tiempo miles de rampas. Aún son insuficientes. Hay que seguir con esos programas. Hay que seguir con esos programas. Miren esto. Es una ciudad, no es Lima, el centro de la ciudad, y no hay rampas. A pesar de que tenemos veredas amplias como las que vemos ahí, no hay rampas. Esta pobre señora, que es de la tercera edad, tiene que llevar a su familiar o a quien sea en una silla de ruedas y no puede ir por la vereda. Entonces, insisto, un plan intensivo de rampas peatonales en Lima y en las principales ciudades del país. Miren esto. Miren lo que tenía que hacer la señora. No se podía quedar como buena mujer peruana de brazos cruzados ni de pies cruzados. Miren dónde está. En medio de la pista. Este es un grito de protesta de los peatones contra sus autoridades. ¿Mm? Pues a ensanchar veredas. No nos demoremos tanto, que el expediente para la obra, para la vereda, para el cemento. Empecemos con lo que se llama urbanismo táctico. Pinturitas, señores. Volardos, macetitas, macetas, maceteros, conos. Ensanchemos las rampas, perdón, las veredas. Esto que vemos aquí es un estudio recién, de una organización internacional. Quien desee, tengo el manual, me escribe el correo y se lo paso, ¿no? Muchos y muy buenos ejemplos que ya son realidad, ya se están haciendo en los 5 continentes para cambiar la manera de ver la ciudad. Por supuesto, las ciclovías. No esperemos a que tengamos grandes ciclovías con grandes obras, ardineles, ya empecemos. Conos y macetas. Empecemos, tenemos que empezar, no hay tiempo que perder. Recomendación 3, mejorar las velocidades de los transportes públicos. ¿Cómo? Carriles preferenciales. Y que para eso tengo que prolongar el metropolitano. No, señores. Empecemos. Igual, con una línea amarilla, doble línea amarilla, a pintar carriles preferenciales, si no exclusivos. Miren esto. Tremenda avenida. Esto es como Javier Prado. Altísimo tráfico privado. Y sin embargo hay un carril exclusivo para el transporte público. Esto es en Brasil. Y no se ha hecho grandes obras. Es pintura y fiscalización, por supuesto. Y así como se hace en esta tremenda avenida súper congestionada, se hacen otras vías medianas colectoras, ¿no? Aquí se ha dejado un solo carril para el auto y el otro carril preferencial. Y al centro, una zona de colchón ahí, como para los que ibas a la izquierda, donde se permita, etcétera, ¿no? Entonces son medidas que se pueden hacer relativamente rápidas, relativamente sencillas. No perdamos tiempo. Cuarta recomendación, promover la distribución de mercancía y delivery en bicicletas eléctricas. Ya vayamos de frente, aprovechemos. Los precios van a bajar. Miren esto. Esto empieza ya en pocas semanas en Estados Unidos. Son bicicletas, triciclos eléctricos. Y ahí tranquilamente entran 250 kilos de mercadería. La última milla que se pueden ir repartiendo ahí al mini market, a la bodega, a, qué sé yo, a la botica, ¿no? Tenemos que aprovechar estas cosas. La Municipalidad de Lima el año pasado empezó
a poner orden por primera vez empezó a poner orden al transporte de carga. ¿Recuerdan cuando pitearon y todo eso querían hacer vuelo? Se pusieron de acuerdo y se determinó, salieron las normas municipales, franjas horarias de distribución. Y en estas vías sí camiones, en estas vías no camiones, en estas vías de tal tonelaje, en estas vías de pequeño tonelaje. Eso con esto de la cuarentena se ha detenido. Hay que continuarlo. Hay zonas que van a ser exclusivamente para la carga y descarga. Eso tenemos que seguir haciéndolo. ¿Ah? No se descuide. Eso. Por supuesto, potenciar los programas de chatarreo, subvención al transporte público, sí o sí. No puede ser que el transporte público en buses sea la cenicienta y solamente pues al metro se le subvencione. No puede ser que el tren, el pasaje en tren valga $1.50 y en el metropolitano $2.50. Muy caro. El escolar paga, ¿cuánto paga? Creo que $1.20. ¿Cómo pagar $1.20 el escolar? El escolar debiera pagar casi nada, porque es la riqueza del pueblo, de la ciudad, del país. Van a ser los próximos trabajadores, ¿no? Hay que apoyarlos, debieran ellos no pagar nada, el escolar, hasta el universitario. Subvención, tiene que venir la subvención. Seguir con el chatarreo todavía es muy modesto. Hay que seguir eliminando estos carros de 20 años, ¿no? Y el otro lado, cambiar la ciudad. Promocionar los usos mixtos, como les decía, a lo largo de los corredores, estos importantes, 500 metros a cada lado, densificar, mezclar usos, crear buenos centritos ahí, centroides en cada una de las situaciones, hayan comercios, escuelas, locales cívicos, culturales, ahí va a subir y bajar muchísima gente. Bien, esas han sido algunas ideas que he querido compartir con ustedes. Ahí tienen mi correo electrónico, el Facebook, el LinkedIn, bueno, en fin. Y espero sus comentarios, sus preguntas. Estaré atento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Ha sido una excelente exposición de lo que va a suceder y nos da muchas luces de lo que podemos tomar como estrategias, como familias, como personas, como profesionales. Le voy a leer algunas de los comentarios que tenemos, pero invitamos también a todas las personas a generar las consultas para el ingeniero Miguel Sidia aquí presente con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, algunos comentarios pues se dan para reafirmar lo que usted menciona, ¿no? Carlos Farfán Lizana dice: no hay educación vial, no se avanza en la reforma en transporte. Algunas dicen, ¿no? Iris Medina dice: campañas de educación vial para peatones, ciclistas y automóviles, ¿no? Veredas con secciones de 3 metros. Edu González dice: en todas las ciudades del país se requieren rampas y veredas, ¿no? Se debe de analizar las veredas, sección libre, fuera del espacio que ocupan postes y otros elementos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un comentario largo de Marco Pedraza. Mientras invitamos a las personas a generar las consultas para el ingeniero Miguel Sidia, dice Marco, es preocupante la situación porque se prevé más ciclistas y no hay educación vial para que se les respete. La actual gestión de la Municipalidad de Lima no ha avanzado en la reforma del transporte, lamentablemente. Esto no es popular y hay muchas aspiraciones políticas para el 2021. Sí, por favor, invitamos a todos a hacer sus preguntas. Aquí tenemos la primera, ingeniero Miguel. Frank Melitón Leocadio dice, ¿no? Dentro de los cambios, ¿usted recomendaría restablecer un servicio de tren Lima-Callao que funcionó en los años 60? Por supuesto, con tecnología de punta, libre de efectos contaminantes, ¿o le parece otro tipo de solución? Igual, de Tumbes a Tacna, pensando prospectivamente en una solución integral. Muy bien, gracias por las respuestas. Bien, bueno, aquí varios de ustedes han mencionado el tema de la educación vial. En la ingeniería de tránsito se dice que la ingeniería de tránsito es como un triángulo que tiene 3 elementos. El primero es la propia tecnología, la ingeniería.
¿cierto? El conocimiento que va a hacer pues el diseño geométrico, en fin. La segunda viene a ser esto que ustedes dicen, las campañas de educación vial. Y hay un tercer elemento que es como una mesa de tres patas, ¿no? Que cada pata es tan importante una como la otra. Si una de estas patas es más corta, esa mesa se cae. Y ese tercer elemento es el control y la fiscalización que tienen que tener las autoridades para que las cosas funcionen. Entonces, ustedes han mencionado una de estas patas principales que es la educación vial. Eso es importantísimo, importantísimo. Mientras los usuarios sepan que pueden violar una norma de tránsito y que es muy raro que vayan a ser descubiertos, entonces, lamentablemente, esa es la naturaleza humana, lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Que la cultura, que sí, que mira, que en otros países no se hace, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro de eso. Necesitamos la educación, pero necesitamos el control y la fiscalización. Esos carriles preferenciales que hemos visto, donde no hay ningún sardinel, ninguna obra física que separe al privado del público, pero ustedes ven que el carril está limpio. ¿Es por qué? Porque los señores que van en auto están tranquilamente ahí congestionados mientras el bus pasa libre y no se mete. Hay una muy buena fiscalización electrónica. Y ahí sí se paga la multa. ¿Sí? A lo largo, no en 2 o 3 cuadras, y la longitud es 3 kilómetros, ¿no? A lo largo de todo el eje necesitamos la fiscalización electrónica, ¿no? Las veredas, evidentemente, ahora con mayor razón, por el distanciamiento, ¿cierto? Los módulos de las veredas normalmente son de 60 centímetros. Pues ahora tendrían que ser pues de 90, para que tengamos 2 senderos, aparte de donde pones el poste, donde pones la papelera, donde pones el arbolito, es el sendero libre, neto, ¿no? Que debe, como hablar de carriles en las pistas, hablamos de carriles en las veredas también. Se necesita anchos suficientes y, como les decía, esas rampas humildes y sencillas que para nosotros, los que tenemos medianamente bien nuestras piernas, pero para una persona en silla de ruedas, para un invidente que su bastón son sus ojos, o para ti y para mí que por algún motivo metimos mal la pata y se nos enyesa pues una pierna y tenemos que andar con muleta, caracoles. Llega toda una intersección y no encontrar y ver que tienes un desnivel entre la vereda y la pista de 15 centímetros, eso se te hace como de 3 metros de altura. Las rampitas nos ayudan un montón, ¿no? Respecto al tren de Lima y Callao, pues ya está en construcción. Pues ya a nuestro amigo le decimos que ya está en construcción. Claro, va a tardar añitos, ¿no? Va a tardar añitos. Ojalá que el tren que ha partido pues de la carretera central en Ate sería buenísimo, pues que en un par de años ya esté llegando al centro, para el 2022, digamos, ¿no? Y en un par de años más, pues ya llegue al Callao. Trenes de Tumbes a Tacna sería ideal, pero por lo menos ya vamos a tener uno más cercano. Si no me equivoco, al sur va hasta Ica y al norte creo que va hasta Barranca, ¿no? Y va a pasar por Lima y se interconectará con el sistema integrado que haya en Lima, ¿no? Por ahí también se pensó en otro tren en la parte norte, me parece que Chimbote, Trujillo, Chiclayo, algo así. Y claro, mientras más trenes hayan como esto, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado pues las noticias en estos tiempos de cuarentena. Ante las restricciones, a pesar de que el transporte de carga ha estado más o menos funcionando, pero el Ministerio de Transporte, con buen tino, impulsó
el cabotaje. Tenemos nosotros casi 3.000 kilómetros de autopista, por decirlo así, marina, que es nuestra costa, desde Tumbes hasta Tacna. Pues ya se empezó haciendo en pequeñas cantidades el cabotaje entre Callao y Matarani, y entre Callao y Paita, llevando carga, llevando mercadería, llevando alimentos, y después se exportaba para Bolivia, si no me equivoco. Entonces, y tenemos más puertos, tenemos Salaberry, ¿no? Se habla del puerto de Chancay aquí al norte, que sería buenísimo porque va a descongestionar el Callao. El Callao ya no, ese puerto del Callao mueve el 90% de nuestra carga que entra y sale del país, y pasa pues por el medio de la ciudad, y al costado está la base naval y todo eso, ya no cabe un alquiler ahí, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta que haya por ahí, Cristian. Sí, sí, ingeniero, hay más. Ya. Noé dice, ¿se debería poner impuesto a los que usen su vehículo personal, ya que generan mucha congestión? Mira, es que ya se está haciendo en otros países, ¿no? Ya se está haciendo en otros países. Un claro ejemplo, claro, la cuarentena pues ha traído cambios, pero por ejemplo Londres ya tenía varios años de lo que se llama la congestión, la tarifa por congestión, ¿no? Imagínate que tú quieres ir pues al centro de Lima en tu auto. Ok, perfecto. Vas a pagar algo así como 50 soles por día que quieras entrar. Bueno, quien tiene los 50 soles que entre. Pues ese impuesto por congestión resultó muy beneficioso. Tan es así que no se cortó, y los demás alcaldes que vinieron en Londres lo han seguido continuando. Pero ese dinero va directamente a ese fondo. Va a ciclovías, mejoramiento del transporte público, ¿no? Y por supuesto ha habido el gran beneficio de que bajó tremendamente los niveles de contaminación en el centro de Londres. Y así hay otras iniciativas que se están tomando, están tomando. Y una cosa, por ejemplo, uno paga por los servicios públicos, ¿cierto? Uno paga por el agua. No es que te llegue gratis al caño de tu casa. No es que tú prendes la luz, un interruptor y te llega gratis. Todo eso se paga. Las carreteras pagan peajes, ¿verdad? Pero las calles de la ciudad, uno se cree dueño del pedazo de pista que hay frente a su casa. No es tuya. No es tuya. No es que ahí yo estaciono mi auto. ¿Y quién te ha dicho que ese pedazo es tuyo? Aquí estacionamos en cualquier parte de las calles y no pagamos ni un sol, o pagamos 50 céntimos. Pues. Ni hablar, señores. Ahí hay que, igual, tarifa por congestión. Porque en una pista de 2 carriles, si yo me estaciono en un lado de la pista, ya me comí el 50% de la capacidad de esa pista. El 50%, ya estoy dejando solamente un carril para la circulación. Y no le pago a nadie nada. Ahí las municipalidades tienen que ponerse las pilas y pagar. No por el estacionamiento, no porque te lo cuido, no, porque me estás congestionando. Y pagar un precio suficiente. Si una playa de estacionamiento aquí en Lima vale en promedio 5 soles, 4 soles, 7 soles, 8 soles en algunas zonas, y yo voy a uno de esos parqueaderitos municipales y pago 50 céntimos por media hora. Obviamente voy a querer pues estacionarme pues en la calle, ¿no? Y encima ni siquiera pago, ¿no? Porque le doy su sencillo ahí al cobrador, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo, hay personas que van a trabajar y van en su auto, ¿no? Dejan el carro ahí de las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, ocupando un espacio público que es de todos, no es de él.
Hay personas que entran a trabajar a las 9 de la mañana y se levantan tempranito, se van en su auto a las 7:30 y esperan ahí en el auto, o todavía después de que desayunaron en su casa, todavía van y desayunan otro cafecito más, porque si llegan más tarde ya no encuentran dónde dejar su carro en la calle. No puede ser eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, ingeniero. Cristian? Sí hay más, ¿Sí? sí hay más. Ya, Ronald ok. Cárdenas dice, es interesante la propuesta de definir las zonas de ciclovías con pinturas. ¿Qué podríamos agregarle en el Perú para cubrir el tema de la seguridad contra accidentes de los ciclistas, considerando que es el transporte de tendencia? Miren, que se hagan estas ciclovías, como se dice, provisional, no quiere decir que se hagan mal, ¿no? Es necesario que si vamos a hacer una ciclovía en una vía importante, la separación entre la ciclovía y los demás carriles tiene que tener, si no hay un elemento físico rígido, como una baranda, qué sé yo, debe tener por lo menos 60 centímetros o 70 centímetros. Cosa que si voy a poner un par de líneas ahí de pintura, puedo, digamos, espaciar con algún cono, con algún volardo, con alguna maceta, pero tiene que notarse la suficiente separación entre la ciclovía y la calzada vehicular, sobre todo si voy a poner esa ciclovía en una vía, en una avenida, donde en las avenidas la velocidad máxima permitida es 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora es un montón. 55 kilómetros por hora es un montón. ¿Qué hago? ¿Le bajo la velocidad? Difícil, porque es una avenida. Por lo tanto, ahí sí la separación, yo pido a las municipalidades, al ATO que está haciendo los diseños, haga un buen diseño, yo confío que sí lo está haciendo. Y el otro tema, cuando voy a hacer las ciclovías o los ciclocarriles, etcétera, ya en las calles locales, sí tengo que ser estricto en declarar zonas 30. ¿Mm? Algunos distritos ya lo han hecho, el centro de Lima lo hizo el año pasado. Todo el damero de Pizarro en el centro histórico, si es que se han olvidado, les recuerdo, es zona 30, no puedes ir a más de 30 kilómetros por ahí. Está señalizado, señalización horizontal y señalización vertical, y hay una norma expresa que lo dice. Entonces, esas zonas 30, hay ciudades en el mundo que cada vez están extendiendo más las zonas 30, desde los centros de las ciudades a prácticamente casi toda la ciudad, para que haya un tráfico calmado, un tráfico compartido, algunas calles, el tráfico entre el peatón y los conductores. Entonces, esa es la famosa pirámide, pues, de prioridad, ¿no? Que actualmente, pues, está así. Arriba, la gran prioridad es para el transporte privado. Las ciudades de nuestro país están diseñadas para los vehículos motorizados, no para las personas, no para los peatones, menos para los ciclistas, no para los transportes públicos, para el auto. Fueron diseñadas así. Ese concepto debe cambiar. Muy bien, ingeniero. Tenemos un saludo de Abraham Bardales. Dice, estimado Miguel, la promoción G77A del Colegio Guadalupe, nos sentimos orgullosos de ti y de tu labor. Recibe el aprecio y la admiración de todo el salón. Una pregunta, dice. ¿Para cuándo empiezan los trabajos del tren de cercanías Lima Sur? Gracias, Abraham. Un abrazo también para todos ustedes. Bueno, yo entiendo que en este momento ese tren de cercanía está en la etapa, me parece que de los perfiles. Creo que es un consorcio chino que ya se ha adjudicado este estudio y bueno, todavía está en esa etapa preliminar, ¿no? Hay que darle todo el apoyo. Plata todavía tenemos, hay plata, así que pues que se venga ese tren y otros más. O sea, somos paupérrimos en lo que es líneas férreas en nuestro país, ¿no? Antes teníamos mucho más con las grandes haciendas y las minas. Ahora tenemos unos cuantos kilómetros solamente en línea de tren.
Muy bien, ingeniero. Tenemos otra consulta de David Filco. Dice, la mayoría de ciudades en el interior del país son cuadriculadas y las vías son angostas. ¿Sería mejor peatonalizar todas estas vías? Sin lugar a dudas, David. Hay muchas calles en las que no solamente es que son angostas, sino que tienen un solo carril. Tienen un solo carril. Imagínate, es una calle, 4 metritos de pista, 1 metrito de vereda a un lado y otro metrito de vereda al otro lado. Entonces, no te digo que todas las calles, progresivamente, por supuesto, pero muchas de esas calles ya tienen que ser peatonales, o en todo caso, un tráfico de convivencia. Es decir, vereda y pistas al mismo nivel, ¿sí? Los peatones tienen la prioridad, velocidad máxima 20 kilómetros por hora o incluso 10, y solamente se permite el tránsito de autos, pues del que vive allí, o del que necesariamente va pues a la farmacia que está ahí en esa calle, en esa cuadra, pero nada más. Y si pasa el auto, y si delante va un señor y una señora caminando, pues el auto tiene que venir detrás, ahí, despacito, hasta que el señor o la señora que van caminando, pues entren a la casa, al negocio, a donde sea, sin necesidad de estar tocándole el claxon y todo. Tenemos que peatonalizar calles. Necesitamos peatonalizar los centros históricos, sobre todo de las ciudades, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Me olvidé de poner una foto. Quienes conocen o viven en Cajamarca, una ciudad muy querida para mí. La Plaza de Armas de Cajamarca, si tú quieres ir a la Plaza de Armas de Cajamarca caminando, Dios mío, tienes que persinarte 3 veces porque las pistas alrededor de la Plaza de Armas tienen 4 carriles y creo que hasta 5 carriles. O sea que tú para ir de una vereda al centro tienes que estar en buen estado, si no te atropellan. No puede ser posible, pues es una plaza donde hay gente. Las plazas son para que la gente vaya, se siente, converse, pase un buen rato, pero es casi imposible llegar a la plaza. Por lo tanto, la plaza tiene que crecer y esas pistas tienen que angostarse. Las veredas que están hacia los lados de las propiedades tienen que ensancharse. La Plaza de Armas de Lima ahora es peatonal. Uno llega y camina por la pista. Y qué delicia es tú sentarte en la Plaza de Armas de Lima sin escuchar ruido de carros. El único ruido que escuchas es una calesa de un caballo, ¿no? Para turistas. O cada 15 minutos suenan las campanas de la catedral. Qué delicia, en pleno centro de la ciudad. A 2 cuadras está Bancay, con todo el ruido del mundo, pero tú caminas por el centro de la ciudad, por esas calles, Carabay y todo, que son ahora peatonales, y escuchas, pues, es otro sonido, el sonido de la ciudad, ¿no? Así que animo a los alcaldes, pues, de las ciudades del interior del país, anímense. Van a tener 2, 3 fulanos que pitean, son los que tienen autos, pues los taxistas, en fin, pero la gran mayoría de la ciudad, lo que se avanzó en Cusco, miren lo que se avanzó en Cusco, buenísimo. Entiendo que en Arequipa también se ha avanzado, ¿no? En el norte el Ministerio de Bienestar está haciendo planes de desarrollo urbano para las municipalidades, tiene que ir por esa línea. Muy bien, Cristian. Sí, tenemos más consultas aún. José Sí. André dice, ingeniero, muy buenas tardes. En enero de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo elogió a Copenhague por ser un claro ejemplo a seguir respecto al uso del transporte urbano sostenible. Sin embargo, en mi opinión, en nuestro país, la forma adecuada de sumarnos a esta tendencia empieza por implementar dicha solución en los departamentos con menos kilómetros de pistas pavimentadas. Me refiero a que se construyan más ciclovías, pero que se empiece fuera de Lima, haciendo que la utilización de este medio de transporte sea más efectiva, amigable en lugares donde el cáncer todavía es tratable. Saludos. Sí, sin duda, sin duda. Es
sería relativamente más fácil empezar en una ciudad con 100.000 o menos habitantes que empezar con otra como Lima con 10 millones, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí. De hecho, la gente en provincias, a pesar de la invasión del mototaxi, todavía camina. Y antes el mototaxi caminaba más. El mototaxi nos malcrió, ¿no? Ahora mucha gente, para ir a 3 cuadras, toma el mototaxi porque es barato y porque te deja de puerta a puerta, ¿no? Entonces, y además tienes pues tanto mototaxi dando vueltas como mosquitos. Pero hay que caminar y para eso hay que darle las facilidades. Miren, esta iniciativa que por ahí anda ya sonando, ¿no? De hacer una cicloexpresa, es decir, una autopista para bicicletas. Pero autopista, sí, elevada y todo el asunto. Bueno, a mí me encantaría si no solamente tiene la facilidad para los ciclistas, sino también para los peatones. Que tengan unas buenas veredas, porque yo les aseguro que mucha gente, si me ponen una autopista, una cicloexpresa, imagínense en la vía expresa del Paseo de la República, arriba, al costado, donde ustedes quieran, me uniría a Chorrillos o Barranco con el centro de Lima, que son 8 kilómetros. Actualmente tú tomas un micro y ándate pues de Barranco hasta el centro de Lima, ¿cuánto tiempo demoras? 40 minutos, ¿no? 50 minutos, dependiendo de la hora. Pues tú en bicicleta eso lo harías pues en 20 minutos. Y si eres un poquito más experto, lo haces en 15 minutos. Hay gente que se animaría a caminarla. Evidentemente le vas poniendo pues tienditas, cafetines, talleres para arreglar la bicicleta, las estaciones del Metropolitano en este caso, parquecitos, banquitas, en fin, lo adornas pues, eso puede ser una APP, ¿verdad? Y vas a ver que va a ser, la inversión sería importante, pero el beneficio va a cubrir con creces la obra, o lo que les decía. Hagamos este plan nacional de construir modestamente rampas en las veredas. Poca inversión, rápida ejecución y beneficio altísimo, altísimo. Miles, millones de personas en el país se beneficiarían el solo hecho de poner rampas. ¿Qué más tenemos, Cristian? Muy bien, ingeniero, acá tenemos preguntas en YouTube que no las había visto hace un rato. Francisco Curo tiene 2 preguntas, ¿sí? Ingeniero, ¿existe algún mecanismo por el cual el Colegio de Ingenieros pueda regular las consideraciones que expuso para la elaboración de expedientes técnicos? Y la segunda dice, ¿se puede considerar las modificaciones de la sección de vía con veredas más anchas y ciclovías como cierre de brechas para el Estado? Por supuesto, empecemos por la última. Por ejemplo, en el caso de Lima, está a punto, no sé si ya salió, pero está a punto de modificar la ordenanza ya antigua de la 341, que es el sistema vial metropolitano. Antes, en estas secciones y de cualquier otra ciudad del país, teníamos las secciones normativas, te decía tanto de vereda, tanto de estacionamiento, tanto de pista, ¿cierto? Si era una avenida importante, el separador central de tanto. Es decir, estaba todo preparado para el auto. El ancho de la pista, el separador sin doble sentido, para que no se choque un carro contra otro carro, estacionamiento para el auto, para el señor que va en el auto, y lo que sobra pues para las veredas, ¿no? Para los peatones, que somos ciudadanos de segunda o de tercera clase. Ahora ya no, pues. Ahora en todas esas secciones normativas tiene que decir tanto de vereda, tanto de ciclovía y tanto de pista. Y buenas señoras, veredas.
tenemos que pensar en no solamente hacer veredas, así como hacemos una malla de transporte público, así como hacemos una red de ciclovías, tenemos que hacer una red de senderos peatonales, malecones, bulevares, arbolados, con pérgolas para que tú te sientes, para que la gente la camine, donde puedas tener una feria de repente, ¿no? No sé si después de la cuarentena vamos a seguir con la feria acá en la Avenida Brasil. Por ejemplo, los domingos teníamos 3 o 4 cuadras, una feria con sus pros y sus contras, pero ahí estaba la feria, ¿no? En la mitad de la avenida. Y ya habían los distritos de la Avenida Brasil. Los domingos también tú te paseabas pues ahí, salías a caminar, a correr o en tu bicicleta o en tu scooter. Al centro de la avenida. Y no pasaban ni los micros ni los autos. Esas cosas hay que hacerlas. Esas cosas hay que hacerlas. Entonces, sí, tenemos que, miren, en nuestro país, ¿saben cuál es el porcentaje de familias que tiene un auto? Solo el 15%. Solo el 15% de los hogares peruanos tiene un auto. El 85% no lo tiene. Pero ese 15% es el que más pitea. Es el 15% que muchos de ellos son las autoridades, los que tienen más nivel económico. Y su bulla pues se hace sentir. El otro 85% no lo tiene. Pero la ciudad está diseñada para ese 15%. Qué injusticia, ¿no? Qué injusticia. El año pasado, cuando se empezó a peatonalizar el centro de Lima, se contó la cantidad de personas que circulan por las calles. Les doy un ejemplo. Imaginemos que en esta calle, en el Jirón Camaná, nos ponemos a contar y en una hora contamos 1000 personas que transitaron por ahí. ¿Ya? De esas 1000 personas, 650 caminaban, eran peatones. Y 350 iban en un auto o en un taxi. Es decir, que por cada persona que iba en un auto, 2 caminaban. Sin embargo, el espacio de la calle Camaná estaba distribuido al revés. Más espacio para el que va en el auto y menos espacio para el que va que camina en la vereda. Al revés. La lógica al revés. ¿Qué es lo que se hizo? Se ensanchó las veredas para darle un poco más de espacio a esos muchos más que caminan y un poquito menos a los que van en auto. Pitearon y todo, ¿no? Pero era una cuestión de democracia, simplemente, de equidad, ¿no? La ciudad para los ciudadanos. Entonces, no esperemos que cuando querramos peatonalizar o ensanchar veredas nadie vaya a pitear, por supuesto, y todos tienen el derecho al pataleo, que pataleen, mejor que pataleen, para que después se convenzan de que lo que se está haciendo es en bien de la ciudad, ¿no? Pues había otra pregunta respecto a los expedientes técnicos. Bueno, pues a veces pues la burocracia sí crea mucho papeleo, ¿no? Mucho papeleo. Este asunto, por ejemplo, de las asociaciones de las público-privadas, las APP. Se ha hecho todo un enredo ahí, un enriedo, ¿no? De papeles, de cosas que ha atrasado. La brecha de infraestructura en el Perú se ha ahondado más. Deberíamos estar teniendo más obras, más infraestructura, todos los años, ¿no? Equivocándonos y todo, pero necesitamos mucha más infraestructura porque eso va a aumentar los niveles de productividad, el comercio del pueblito que saca su mercadería para la ciudad, para los mercados, para las exportaciones. Todo eso se ayuda con el transporte. El transporte es el sistema circulatorio de la ciudad, es una buena aorta, una buena arteria, un vasito capilar, ¿no? Bien. Muy bien, ingeniero. A ver, veamos si hay alguna consulta.
Bueno, otro comentario de Eduardo Vilches que dice: ingeniero, muy buenas tardes. Al margen de todo lo que se habla respecto al transporte, en general, lo primero es culturizar a los ciudadanos y conductores porque no respetan las señales de tránsito. Sin duda. Sin duda, Sin ajá. duda. Acá tenemos ¿Algo más? un comentario acerca de lo que es la peatonalización. De Iris Medina dice: la peatonalización de las zonas centrales de la ciudad debe de tener un análisis sobre las vías a peatonalizar y de cómo llega a la población a la zona, si se requiere paraderos de taxis o el transporte público, lo que mencionaba usted hace unos minutos. Y creo que esas ya son prácticamente todas las consultas, ¿no? La mayor cantidad de las consultas y los comentarios. Ujú. ¿Algún comentario final, ingeniero, por favor, para todas las personas que todavía nos están escuchando? Y pues Sí, agradecerle, y es todo un lujo tener a un experto en el transporte de nuestro país, de la ciudad de Lima, opinando acerca de lo que debería de cambiar, y realmente esperamos poder colaborar en que esto llegue a donde debe de llegar, y que en el futuro, los proyectos del futuro para nuestro país en general vean estas previsiones que usted tiene muy claras el día de hoy. gracias, Cristian, gracias al Colegio de Ingenieros. Claro, aquí estamos hablando pues en una conversación con ustedes de un par de horas, ¿no? En realidad estos son temas pues bastante más amplios y complejos. Cuando hablamos de las movilidades en las ciudades, y a nivel regional y a nivel nacional, estamos hablando de sistemas integrados de transporte. Todos los modos de transporte son importantes. Hasta hace alguna década, por ejemplo, había todo un pleito entre los especialistas de transporte que eran a favor de los trenes y de los metros, contra los que eran a favor de los buses, de los BRTs, y era una batalla campal a morir, ¿no? No, no es así, pues. Todo se necesita, todo es complementario, es como estas dos manos, ¿no? Yo soy zurdo, por nacimiento soy zurdo, pero eso no quiere decir que me voy a cortar la derecha. Con la derecha me lavo la cara, como, camino, hasta para caminar sirven las dos manos, ¿cierto? Entonces, los sistemas son integrados, todo tiene su lugar, como veíamos en el cuadrito ese, hablábamos de movilidad racional, el taxi tiene su lugar, el tren tiene su lugar, el bus tiene su lugar, la mototaxi tendrá su lugar, la combi tendrá su lugar, la bicicleta tiene su lugar, la vereda con el peatón tiene su lugar, todo tiene su lugar. No podemos decir que todo el mundo a caminar, ¿cierto? O que todo el mundo en auto, o que todo el mundo en bicicleta. No, todo es complementario, todo es complementario. Pero como decíamos en las conclusiones, todavía en nuestros países y en la mayoría de los países del mundo, el gran modo de transporte para las mayorías van a ser los transportes públicos. Van a seguir moviendo millones y millones. Y ahí es donde tenemos que poner la inversión. Porque es la mayor cantidad de gente que se va a mover ahí, que se va a subir ahí con COVID o sin COVID. Y es la gente que menos recursos tiene. Entonces necesitamos buenos sistemas. No puede ser posible que dos ciudades del mismo tamaño, una en Latinoamérica y otra en Europa, el tiempo promedio de viaje en esta ciudad de Latinoamérica sea de 90 minutos, y en una ciudad del mismo tamaño, con la misma cantidad de población en Europa, el promedio de viaje sea 30 minutos. ¿Dónde va a producir más ese trabajador, ese universitario, ese estudiante? Evidentemente, pues ahí donde se demora menos en trasladarse. El otro se va a dormir, pues, en el bus o en la buseta, ¿no? Tiene que levantarse más temprano para llegar a estudiar o a trabajar, y llega más tarde, ¿no? Y el otro señor, y cuando sean profesionales, se va a seguir demorando 90 minutos en moverse de su casa al trabajo, y el otro señor se va a seguir demorando solo 30 minutos. ¿Cuál va a producir más? ¿Cuál ciudad va a ser más rica? ¿Cuál país va a ser más rico? Por lo tanto, la movilidad es importante. Pero la movilidad vista como un todo de ciudad, vuelvo a insistir, ¿no? Me alegra tanto que mi amiga Iris Medina, una arquitecta de prestigio, esté aquí escuchándonos y aportando,
la planificación de las ciudades, pero ya desde este otro nuevo punto de vista. Es importantísimo, ¿no? Así que les agradezco mucho al Colegio de Ingenieros, a mi amigo Elías Tapia que me haya invitado. Quizás haya otra oportunidad. Bueno, igual yo les comento, en junio, me parece que es a mediados o a fines de junio vamos a hacer un curso, un cursito ya no de un par de horas como esta, sino ya un curso de verdad de 50 horas. Movilidad urbana y gestión de tránsito. Así que escríbame ahí a los correos, o en el Facebook o en el LinkedIn, ahí nos encontramos para darles información. Tienen todas las facilidades de quienes quieren especializar, si quieren seguir los 2 módulos, porque son 2 módulos de 25 horas cada uno. Si quieren siguen uno, si quieren siguen los 2, o si quieren simplemente se apuntan como alumno libre y escogen 2 sesiones. O sea, así que hay para todos los bolsillos, para todos los gustos y para todos los intereses. Muchas gracias, muchas gracias. Confiemos en Dios, pues que esta etapa de enfermedad ya tenga su punto final y hagamos de nuestra parte lo que nos toca, ¿no? Hasta donde sea posible y racional, quedémonos en casa. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias, ingeniero, igualmente. Estaremos muy atentos al curso y para poder promocionarlo aquí por los canales del colegio. Esta ha sido la charla, el seminario virtual Cómo se moverá Lima post cuarentena, a cargo del ingeniero Miguel Siria. Muy buenas tardes, los esperamos a las 5 de la tarde con el taller de planos con BIM, la tercera parte, y el día de mañana desde las 3 de la tarde con un nuevo tema en nuestros seminarios de las 3. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos.